Estamos en el sexto domingo de Pascua, nos vamos acercando poco a poco al final de este magnífico periodo que, como, perdonadme la expresión un tanto vulgar, como una mascletá, será coronado por unas fiestas estupendas en las que, de alguna manera, reviviremos profundamente lo vivido la noche de Pascua y lo anunciado en la noche de Pascua. Vamos a ver cómo esta Iglesia crece en estos momentos y crece bajo el Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo. Domingo sexto de Pascua, ciclo C, 25 de mayo de 2025. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas llamado Barsabás y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos pues a Silas y a Judas, que os referirán de palabra a lo que sigue. Hermanos, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Lectura del Apocalipsis. Y me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada. Tenía 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles, y nombres grabados que son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios Todopoderoso, es su santuario y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina y su lámpara es el Cordero. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estás oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, os enviará al Padre en mi nombre. Será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo, que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir, me vuelvo a vuestro lado. Si me amarais,
os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Vemos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hemos ido proclamando durante todo el tiempo de Pascua, la impresión que hemos tenido durante los primeros domingos es que en la Iglesia se vivía una cierta utopía. La predicación hacía que la Iglesia fuera creciendo y naciendo. Sin embargo, esa Iglesia que va creciendo y naciendo se va extendiendo por todos los territorios. Y nos encontramos con las primeras dificultades internas. Una Iglesia auténtica, libre, que proclama el Evangelio, no está exenta de dificultades, sino todo lo contrario. Tiene que hacer frente a las dificultades, a la confrontación con otras culturas, con otras religiones y encontrar respuestas. Algo de lo que decía este domingo el Papa Francisco, domingo pasado, en la entronización o el inicio del pontificado. Y aquí vemos como unos hermanos de Judea, no vamos a calificarles porque no es el caso, se presentan en Antioquía, la sede o la plaza de Pablo y Bernabé, a donde Pablo y Bernabé se dirigen antes de salir hacia la evangelización y a donde regresan después de cada viaje evangelizador. Pues bien, ahí unos que bajan de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Habían introducido la semilla de la disidencia, la semilla de la discordia. Era, diríamos, la confrontación entre los judíos que venían del judaísmo y los cristianos que venían del judaísmo, repito, los cristianos que venían del judaísmo y los cristianos que venían del paganismo. Pablo y Bernabé, ante estas circunstancias, deciden acudir a la raíz, es decir, a la iglesia de Jerusalén. Entonces, los apóstoles y los presbíteros de la comunidad de Jerusalén acordaron enviar a Antioquía con Pablo y Bernabé a unos hermanos para que disciernan y decidan. Y les envían con una carta. Y esa carta está muy clara. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, dice el texto, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos y enviároslo con nuestros queridos Bernabé y Pablo. Bien, esto es muy importante, sobre todo en estos momentos de la historia de la Iglesia actualmente. Esto es la sinodalidad. Ponerse a la escucha los unos de los otros para dar respuesta a las dificultades que se encuentran en cada iglesia. Y hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Bajo la guía del Espíritu Santo se sienten. No imponeros más cargas que las indispensables, etc. Bien, ¿qué nos muestra este texto? Esas dificultades, esa iglesia que va creciendo, en la que van entrando justamente desde estas dos perspectivas, la perspectiva pagana y la perspectiva judía. Y la una quiere imponerse a la otra. De hecho, el cristianismo en los primeros tiempos fue considerado por el mundo pagano una secta al interior del judaísmo. Pero no, tenía sus propios elementos identitarios que Pablo, concretamente, los defendió a capa y espada. Y por supuesto, Pedro también y la iglesia de Jerusalén. Hoy la Iglesia también vive dificultades, vive un pluralismo que es importante tenerlo en cuenta, y una unidad en lo esencial y un pluralismo en otras cosas, que provienen de las distintas culturas en donde la Iglesia está implantada. Articular esto va a ser muy importante para que esas iglesias que están pidiendo respuestas las encuentren de parte de la Iglesia universal. Por eso el proceso de sinodalidad es muy importante que continúe y continúe con fuerza. Unidos en lo esencial, pero al mismo tiempo en otras cosas estamos para vivir esa complementariedad de carismas.
a su final. Y Jesús anuncia su marcha y exhorta a los discípulos a vivir en la dinámica del mandamiento del amor, para mantenerse en comunión con Él y con el Padre. A la vez les asegura que el Espíritu Santo, que enviará el Padre en su nombre, será su defensor, paráclito, y les enseñará a comprender la verdad de todo lo que les ha enseñado y predicado. Jesús les otorga la paz que procede de Él y que el mundo no puede darles, y prepara a sus discípulos para que afronten desde la fe los acontecimientos venideros y se conviertan en sus testigos. El Espíritu impulsa la obra evangelizadora y mantiene a los cristianos en la comunión, a pesar de las diferencias y las divergencias internas que puedan surgir. Así lo muestra el relato de los Hechos, con el conflicto surgido a causa de la evangelización de los paganos que estaban llevando a cabo Bernabé, Pablo y la comunidad de Antioquía. Los responsables se reúnen y con el auxilio del Espíritu Santo, la Iglesia Madre de Jerusalén reconoce esa labor evangelizadora y no obligan a pasar a los paganos por la circuncisión y la ley judía, pues la salvación se alcanza únicamente por la fe en Jesucristo. Es Jesús quien con su vida entregada otorga la salvación e introduce a todos en la Jerusalén del cielo para formar parte del pueblo de los redimidos. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo y unido a Dios Padre es el santuario desde donde brota la luz eterna de la nueva Jerusalén.